Bienvenidos a un nuevo vídeo desde Campello. Nos faltaba ver una de las zonas. Hemos visto el centro, hemos visto la entrada y ahora os vamos a enseñar cómo se ve, cómo es la playa de Campello, la famosa playa. Vamos a descubrirla juntos, ahora que ha pasado casi 2 años desde que lo hemos grabado por última vez. Vamos allá. Como siempre, en la pantalla veréis un mapita donde os indica, en el caso de que no lo conocéis o en el caso de que no habéis visto el video anterior de Campello, donde fuimos a lo que es el núcleo urbano, el centro, no tan cerquita de la zona de la playa, para que veáis dónde está ubicado Campello. Y la verdad es que está muy cerquita de Alicante ciudad, a unos minutos, tan solo 7 minutos más o menos, hasta Alicante desde aquí. Es una muy buena zona, tiene transporte público, tiene tanto tranvía que conecta Denia, Benidorm, Alicante, y ese tranvía de Benidorm Alicante pasa justamente por esta zona, por Campello. Y el tranvía para en una zona muy buena desde donde se puede acceder a cualquier parte de la población, por lo que es muy cómodo usarlo incluso como transporte diario, que es lo que hacen muchísimas personas. Hemos hablado también cuánto costaban las viviendas en aquella zona para vivir, tanto para alquilar como para comprar algo. Y hoy veremos una diferencia entre qué es lo que significa estar en el núcleo, en la población, pero no en la primera línea de la playa, y qué es lo que significa vivir o alquilar en la playa de Campello, porque va a haber una diferencia de precios como tal. Lo que tenéis que saber es que aquí cerquita de la playa hay varios supermercados, el supermercado Consum, el supermercado Lidl, a la derecha una gasolinera. Hay muchísimos servicios por aquí también. Obviamente dentro del pueblo también está Mercadona, está Supermercado Día, está Carrefour Market, hay fruterías para comprar fruta y verdura fresca, panaderías, de todo. Aquí, sinceramente, en el municipio hay absolutamente todos los servicios necesarios para vivir a lo largo de todo el año como una vivienda habitual. En verano sí es cierto que esta parte de la playa se vuelve mucho más turística. Habrán viviendas que se usan como segunda residencia para la temporada de verano, de la gente procedente de Madrid o de las partes norte de España, que vienen aquí pues para estar en un buen clima, con el calorcito, sin tanta lluvia, tantas nubes, o incluso viviendas de extranjeros. En Campello sí es cierto que cada vez hay más y más población extranjera por la migración constante. Hay muchas familias que vinieron desde Ucrania, desde países de post-Unión Soviética, hay ingleses también, un poquito de todo. De Latinoamérica también hay muchas familias que se ubican aquí en la zona. La playita es bastante extensa, es decir, y a lo largo de hoy os vamos a enseñar también cuánto cuesta aquí comprar una vivienda, como mucho primera, segunda o tercera línea de la playa, para que esté muy cerquita. Cuánto cuesta alquilar aquí un apartamento o una casa en el caso de que los haya, y también en qué trabaja la gente aquí y qué negocios hay en la playa de Campello. Justo ahí al final es donde termina la zona de la playita, hay dunas naturales y todo este paseo marítimo muy agradable. Hay una parte que es peatonal, la otra parte es como un carril bici o para patinetes, y el otro lado es para vehículos autorizados. Pero en todo este tiempo seguramente no vayamos a ver ni uno solo, a no ser que sea policía, vehículo municipal o alguien que vive en estas casas de aquí, de la playita, y necesita acceder a su urbanización o a su domicilio particular. Solamente en este caso seguramente vaya a haber algo de movimiento, pero por lo general casi toda esta zona es ya peatonal. Solo hay que tener cuidado con las bicicletas. Obviamente, al ser la primera línea de la playa, aquí es donde veréis muchísimos negocios turísticos, y es algo lógico porque los turistas sobre todo vienen aquí por el buen tiempo, por la playa, que por cierto es playa de arena fina, es una playa muy agradable. En ciertas zonas hay piedras que eran piedras especiales, rompeolas más o menos, para que las zonas no lleguen con los temporales
a lo que es la orilla, a las zonas ya habitables o las zonas donde hay negocios o casas. Y pues rompeolas de este tipo existen aquí en la zona. En muchas poblaciones, por cierto, las hay. Esta playa tiene agua bastante limpia, muy limpia de decir. Es muy agradable. En algunas zonas la playa es más ancha, en otras menos, pero da la sensación de que no es profunda desde cero. De hecho, varias veces nos hemos bañado aquí en verano y hoy mismo hemos ido cerquita de la playa y hemos visto que es arena. Yo no he visto piedras en concreto dentro del agua como tal, pero sí he visto que no tiene mucha profundidad enseguida, lo que es entrar al agua y tener un hoyo como una bajada tremenda de profundidad, como puede pasar en muchos municipios aquí en la zona, como Albir, por ejemplo, el núcleo de Alfaz del Pi, nuestro pueblo. Ahí, si no eres buen nadador, no es recomendable meterse mucho porque es profundo de golpe. Además son piedras. Es precioso para bucear porque hay muchos peces, muy bonito, eso sí, pero para nadadores no muy experimentados no es lo mejor. En este caso es playa de arenita y obviamente no es tan profunda de golpe, por lo tanto se puede bañar aquí más cómodamente, sobre todo para niños pequeños, para ancianos o aquellos que no saben nadar de momento. A nuestra izquierda es donde se encuentran muchísimos barecitos, restaurantes, cafeterías de todo tipo, absolutamente de todo tipo. Y justo a nuestra derecha se encuentra una de las actividades que se ofrece aquí en la playa, que es el paddle surf. Básicamente, pues se cogen a la izquierda en el negocio todo el equipamiento necesario. Lo que es un chaleco salvavidas inflable de estos que flota en el agua, que te mantiene a flote, y se entra por aquí donde se ve la señalización y se disfruta dentro de un área delimitado dentro del mar, en la playa, y cierto tiempo después pues uno vuelve aquí a dejar el equipamiento y ya está. No solo es esta actividad, también hay jet ski, se puede alquilar un barquito. Al final de la playa de Campello se encuentra el puerto con la lonja y es donde también se puede alquilar barquitos para el día, para pescar, por una fiesta en el mar o descansar tranquilamente, ver las calas, lo que uno quiera prácticamente. Mientras tanto, esto de aquí es lo que es el club de surf. Por aquí es donde se entra, hay incluso instrucciones como coger diferentes olas para que no pase nada. Y todos estos negocios normalmente lo que tienen son la carta y diferentes tipos de menús. Aquí es donde trabaja muchísima gente. El sector turístico como tal, lo que abarca hostelería y hotelería, es el que es uno de los motores principales, ¿vale? De toda esta zona, junto con la construcción, por cierto. Así que aquí podréis encontrar también trabajo en construcción. Turismo, construcción, hoteles, sí, se puede encontrar siempre y cuando uno está dispuesto a trabajar en trabajos que no son fáciles, ¿vale? No siempre son fáciles, así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No todo el mundo trabaja aquí en la playa, obviamente, muchos trabajan en el pueblo, en los municipios cercanos, en la zona de playa de mucha vista, se van a trabajar a Alicante, se mueven a San Juan, San Vicente, la universidad, los servicios, comercios, centros comerciales alrededor, en las afueras. Algunos incluso viajan hasta Benidorm o hasta Villajoyosa o hasta diferentes zonas para trabajar. Entonces no siempre vivir en un municipio significa que uno va a trabajar en el mismo municipio. Obviamente es lo ideal, pero no siempre se da el caso porque uno busca oportunidades laborales que a veces pueden surgir en municipios cercanos. De ahí que es muy bueno tener un transporte público, tanto tranvía como autobuses, y que el tranvía llegue a muchos municipios aquí en la costa, porque así no hace falta, dentro de lo que cabe, tener un vehículo propio según donde uno tenga que ir. Vamos a ver cuánto cuestan aquí las cositas. Hay menús de diferente tipo, menú de 24, de 27, 34 euros. Los menús suelen estar en español y en inglés en la mayoría de los casos. Y en este lugar hay barecitos, restaurantes, tanto españoles
restaurantes de fusión, mexicanos, muchísimas otras cositas. Hemos entrado a una de las tiendas para coger una sombrilla para nosotros, lo veréis en el canal de vlogs. Y aquí os voy a enseñar algunos precios en supermercado o así express. 2,30 vale un pack de patatas fritas. Esta máquina de 2 euros de popcorn, de palomitas. La sombrilla en este caso vale 20 euros. Unas gominolas, no, como goma de masticar, 50 céntimos, pulseritas, 3,50, 4, 3 euros. Tenemos aquí limones, naranjas, hay gafitas, máscara para bucear, chanclas por 10 euros. ¿Veis? No es lo más barato. Ese tipo de tiendas están bien para sacar de apuros en el caso de que se os haya olvidado algo o para los turistas sobre todo. Ojo. Pero suele ser bastante más caro aquí en esta zona comprar algo que si lo hicierais en un bazar chino, en una zona normal, no tan turística, o si lo trajeras de casa, obviamente os sale gratis. Nosotros en este caso hemos tenido que pagar 20 euros por una sombrillita. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Por cierto, una botella de agua de 1,5 litros de Fonbella fría nos ha salido por 1,80 €, si no me equivoco, cuando en el supermercado obviamente es bastante más económica, pero es lo que tiene el supermercado express. Aquí tenemos menú del día, entrante como centro de mesa, plato a elegir y después me imagino que llega el postre. 20 y pico euritos, casi 25 euros. Aquí tenemos más cartas de todo tipo, platos para compartir. Aquí sobre todo paellas, marisco, carnes, pescado, todo esto habrá. Vamos a ver qué precios hay para diferentes tipos de platos. Por ejemplo, aquí, que no parece demasiado caro el restaurante, hay menú en inglés y en español de nuevo, entrantes. Lo más barato, gazpacho, 4 euritos, ensaladas 7, 11, platos principales desde 10 y pico, casi 11, hasta 23 euros. A la plancha también, pescados, tapitas, de todo, de todo. Son precios medios, digamos, aquí en toda nuestra zona. Hay también menú, que es cuando se puede aprovechar, pero si uno quiere a la carta, estos serían los precios. Cócteles de diferente tipo. Menú del día, 15,90, ¿veis? Bebida no incluida, pero postre y café sí. Ojo, o sea, o postre o café está incluido, pero bebida no. Aún así, está bastante bien. Toda esta zona es muy popular, es muy turística y vamos a hablar cuánto cuestan aquí las viviendas, por cierto. Primera, segunda y tercera línea, acordaros, algo que está mucho más cerquita que el núcleo principal, el centro de Campello. Para comprar en la zona Campello Playa, por cierto, cuando buscáis en Idealista, la zona que os hemos enseñado antes, el Campello Pueblo, se busca así, poned Campello Pueblo y os saldrá todo lo que hay en esta zona, en Idealista como tal, donde se buscan los inmuebles, el portal más grande. Y cuando queréis buscar aquí en la zona de la playa, poned Campello Playa, así os va a salir seguro. En esta zona hay desde 135.000 euros un piso. Primero vamos con pisos ciáticos, ¿vale? 3 dormitorios, 79 metros cuadrados, sin ascensor, segunda línea de la playa, justo detrás de esas casas. Mirad qué maravilla se vende, madre mía, qué casa más preciosa. Por cierto, si alguien quiere alguna vivienda de Campello o de toda esta zona de la Costa Blanca, de la Comunidad Valenciana, como bien sabéis, tenemos un servicio especial de búsqueda de vivienda para comprar, más acompañamiento y representación fiscal en el notario, comprobación de deudas, vídeos para que lo podáis ver incluso antes de llegar aquí y tomar la decisión. Todo el servicio al completo lo ofrecemos en nuestra consultoría Emigrar con Ana, así que nos podéis contactar por ahí también. Después tenemos otra vivienda, 139.900 euros, ha bajado un 4% el precio. Es un estudio de 43 metros cuadrados con ascensor y está a 100 metros del mar tan solo. 160.000 euros, 6% ha bajado. Un piso de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados, un piso para reformar, también muy cerquita de la playa. 215.000 euros con vistas al mar y ya un piso de 2 dormitorios, 58 metros cuadrados. Pero lo malo es que no tiene ascensor, así que no les valdrá para todo el mundo. 244.900 euros.
Un dúplex de 3 dormitorios significa que es un piso como de 2 plantas. 3 dormitorios, 95 metros cuadrados con ascensor y con vistas al mar. 265.000 euros. 4 dormitorios, 165 metros cuadrados, un piso muy grande a 100 metros del mar con ascensor. 269.000 euros. Ático, 4 dormitorios, 124 metros cuadrados con una pedazo de terraza muy agradable, he de decir. 275.000 euros. Ha bajado un 2% el precio. Es un ático de 5 dormitorios, 164 metros cuadrados. Y la verdad es que todo esto, lo que habéis visto, casi hasta 300.000, no es de nueva construcción. Son las viviendas más antiguas que se encuentran justo aquí al lado de la playa. Lo que me gusta también de Campello es una vez que vas paseando se puede encontrar uno con esto de aquí, que son datos históricos de esta zona en concreto. Aquí, por ejemplo, dice que es el conocido como Carrer La Mar, todo este caminito. Es el antiguo barrio de marineros, obviamente, donde la gente pasaba, los niños jugaban, los hombres salían al mar a pescar, y que cuando soplaba el viento, las tormentas fuertes, el viento fuerte de levante, el agua del mar supuestamente traspasaba, entraba por la entrada de estas casas y salía por la parte de atrás. No sé si realmente era así, pero es un dato bastante curioso que está aquí para los turistas y para los curiosos que quieren tener más información sobre esta zona. Seguimos con viviendas. Casas se puede encontrar aquí, como estas chiquititas que veis por aquí, entre los negocios y negocios. Se puede encontrar desde 289.000 euros tan solo. O sea que solamente a partir de este precio, mejor dicho, se puede encontrar, no hay más barato. 4 dormitorios, 180 metros cuadrados, es un pareado. Aquí, en la primera línea de la playa, justo aquí donde estamos ahora mismo, hay casas adosadas, como veis, desde 640.000 euros, más de medio millón, fijaros. 3 dormitorios, 120 metros cuadrados, y otra casita, 730.000 euros, 3 dormitorios, 115 metros cuadrados. Para alquilar hay algo, ¿vale? No es mucho, hay poquita cosa, pero también tened en cuenta que estamos en verano prácticamente, y ahora pues sobre todo es un alquiler turístico y la gente no quiere alquilar para larga temporada prácticamente a nadie. Prefieren aprovechar el verano y después a partir de septiembre, octubre volver a alquilar. Tenemos estas dos propiedades siguientes que os voy a decir, son de septiembre a junio solamente, ¿vale? Solamente para temporada de invierno, excluyendo meses fuertes que es julio y agosto. ¿Por qué? Porque o bien lo alquilan por temporada turistas, que es mucho más rentable en algunos casos, o bien porque vienen los propietarios mismos. 750 euros al mes, 3 dormitorios, 92 metros cuadrados, desde septiembre hasta junio, inclusive los 2 meses. 800 euros al mes, 2 dormitorios, 88 metros cuadrados, de septiembre a junio de nuevo. 1.050 euros, esto ya empieza para larga temporada. ¿Veis? La diferencia siempre va a ser, si se alquila para todo el año, suele ser el importe mensual más alto de la renta que si se alquilara solamente de septiembre a junio o de octubre a mayo, lo que sea. ¿Por qué? Porque aprovechan, y ya que no pueden alquilarlo en verano, pleno verano, lo que hacen es dividir la rentabilidad que podrían obtener esos meses a lo largo de todo el año, y así el precio sale más caro a pagar si es alquiler anual. 1.050 euros al mes era un piso de 3 dormitorios, 80 metros cuadrados, de larga temporada en primera línea de playa. Eso es como si fuera piso planta baja, una casita incluso se parece. Y lo mejor es que dicen que incluso aceptan mascotas. Si se porta bien la mascota, solamente piden un mes adicional de fianza y ya está. Y uno puede vivir ahí con su mascota. Increíble, absolutamente increíble. Es la primera vez que lo he leído. 1.100 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, y es de larga temporada también. ¿Ves? Los importes son bastante más elevados en este caso. Una casa se alquila a partir de 2.500 euros al mes, con 3 dormitorios, 180 metros cuadrados. Las casas no es tan habitual verlas en alquiler. Sí, por lo contrario, en el pueblo, por ejemplo, hay algo más, o se suelen alquilar para corta estancia o veraneo, más que nada
porque son bastante más caras y sale más rentable aprovecharlas para la temporada turística. Esa es la realidad aquí en la zona. No hay más alquileres, pero una vez más, esto lo veréis en cada lugar. Muchas personas siempre nos preguntan cuándo es el mejor momento de venir aquí. Si no os corre prisa, siempre elegid fuera de la temporada turística. Siempre. A partir de octubre es cuando tendréis más opciones. Desde octubre hasta antes de Semana Santa, antes de Pascua, siempre vais a tener más opciones para poder alquilar algo. No significa que vayáis a tener, digamos, 10, 15 pisos para elegir y no sabréis cuál coger porque os aceptarán en todos. No, aún así sigue siendo un poco complicado porque cada vez hay más trabas, es más problemático para aquellos que no viven aquí. Y ahí es donde entramos nosotros como gestoría, como representantes de nuestros clientes. Ayudamos a conseguir las viviendas tanto para el alquiler como para la compra. Pero es importante saber que hay que actuar con rapidez, hay que pensarlo rápido, visitarlo lo antes posible, tomar la decisión lo antes posible. Y es más fácil fuera de la temporada turística porque ahora casi todo lo que hay es vacacional. Incluso si uno quiere coger algo para 2 o 3 meses para esperar a que pase el verano, muchas de las fechas clave ya estarán reservadas desde hace tiempo y no se podrá coger todo el periodo que uno quiera. Así es como se ve la playita. Ahora ya la playa ha terminado y hemos entrado en la zona del puerto de Campello, que es de donde sale el barco o excursión, mejor dicho, a la isla de Tabarca, donde se pueden alquilar barquitos. Hay un barecito para tomar algo, que es algo más caro porque está situado en el puerto, siempre son más caros, y una zona agradable de paseo. La verdad es que no hemos visto nada malo, no hemos visto ningún empeoramiento de situación y todo se ve igual de bonito como lo hemos visto la última vez que hemos estado por aquí. No es perfecto, ningún municipio es perfecto, tiene sus cositas, pero está muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos llegado hasta la parte final de la playita de Campello, justo al lado del puerto y la lonja. Así es. Esta zona de Campello es súper turística, hay muchísima gente aquí, incluso ahora que todavía no estamos técnicamente en verano, es bastante concurrido. Un lugar muy agradable y sin lugar a duda, no hemos visto nada raro por aquí, es todo igual que siempre o tal vez incluso mejor. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy, os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.